Émile Cioran, sobre una civilización exhausta. El que pertenece orgánicamente a una civilización no sabría identificar la naturaleza del mal que la mina. Su diagnóstico apenas cuenta. El juicio que formula sobre ella le concierne. La trata con miramientos por egoísmo. Más despegado, más libre, el recién llegado la examina sin cálculo y capta mejor sus desfallecimientos. Si está perdida, él aceptará la necesidad de perderse también, de constatar sobre ella y sobre sí mismo los afectos del fatum. En cuanto a remedios, ni posee ni propone ninguno. Como sabe que no se puede curar el destino, no se erige como salvador de nadie. Su única ambición es estar a la altura de lo incurable. Ante la acumulación de sus éxitos, los países occidentales no necesitaron mucho trabajo para exaltar la historia, para atribuirle una significación y una finalidad. Les pertenecía, eran sus agentes, debían, pues, seguir una marcha racional. De este modo la colocaron alternativamente bajo el patronazgo de la providencia, de la razón y del progreso. El sentido de la fatalidad les faltaba. Comenzaron finalmente a adquirirlo, aterrados por la ausencia que les acecha, por la perspectiva de su eclipse. De ser sujetos han pasado a objetos, desposeídos para siempre de esa irradiación, de esa admirable megalomanía que hasta ahora los había cerrado a lo irreparable. Son hoy tan conscientes de esto, que miden la estupidez de un espíritu por su grado de apego a los acontecimientos. ¿Qué hay de más normal, dado que los acontecimientos pasan en otra parte? Uno no se sacrifica más que si conserva la iniciativa, pero por poco que se guarde el recuerdo de una antigua supremacía, aún se sueña con sobresalir, aunque no sea más que en el azoro. Francia, Inglaterra, Alemania tienen su periodo de expansión y de locura tras ellas. Es el fin de lo insensato, el comienzo de las guerras defensivas. Ya no más aventuras colectivas, no más ciudadanos, sino individuos lívidos y desengañados, capaces todavía de responder a una utopía, a condición, sin embargo, de que venga de fuera y de que no deban tomarse la molestia de concebirla. Si antaño morían por el sinsentido de la gloria, ahora se abandonan a un frenesí reivindicador. La felicidad les tienta, es su último prejuicio, del cual ese pecado de optimismo que es el marxismo toma su energía. Cegarse, servir, entregarse al ridículo o a la estupidez de una causa, otras tantas extravagancias de las que ya no son capaces. Cuando una nación comienza a deslucirse, se orienta hacia la condición de masas. Aunque dispusiese de 1000 Napoleones, seguiría rehusándose a comprometer su reposo o el de los otros. Con reflejos claudicantes, ¿a quién aterrorizar y cómo? Si todos los pueblos estuviesen en el mismo grado de fosilización o de cobardía, se entenderían fácilmente. Sucedería a la inseguridad la permanencia de un pacto de cobardes. Apostar a la desaparición de los instintos guerreros, creer en la generalización de la decrepitud o del idilio, el ver lejos, demasiado lejos. La utopía es presbicia de los pueblos viejos. Los pueblos jóvenes, a los que repugna buscarse la escapatoria de una ilusión, ven las cosas bajo la premisa de la acción. Su perspectiva es proporcionada a sus empresas. Sacrifican la comodidad a la aventura, la dicha a la eficacia, y no admiten la legitimidad de ideas contradictorias, la coexistencia de posiciones antinómicas. ¿Qué otra cosa quieren sino disminuir nuestras inquietudes por medio de el terror y revigorizarnos triturándonos? Todos sus éxitos les vienen de su salvajismo, pues lo que cuenta en ellos no son sus sueños, sino sus impulsos, que se inclinan a una ideología, aviva su furor, hace valer su trasfondo bárbaro y les mantiene despiertos.
Cuando los pueblos viejos adoptan una, les embota, mientras les dispensa esa pizca de fiebre que les permite creerse vivos de algún modo, ligero empujón de lo ilusorio. Una civilización no existe ni se afirma más que por actos de provocación. ¿Qué comienza a sentar cabeza? Entonces se pulveriza. Sus momentos son momentos temibles, durante los cuales, lejos de almacenar sus fuerzas, las prodiga. Ávida de extenuarse, Francia se atareó en derrochar las suyas. Lo consiguió, ayudada por su orgullo, su celo agresivo. ¿Acaso no ha hecho en 1000 años más guerras que ningún otro país? Pese a su sentido del equilibrio, incluso sus excesos fueron felices. No podía acceder a la supremacía más que con detrimento de su sustancia. Agotarse, hizo de ello cuestión de honor. Enamorada de la fórmula, de la idea explosiva, del estrépito ideológico, puso su genio y su vanidad al servicio de todos los acontecimientos ocurridos en estos 10 últimos siglos, y, tras haber sido la vedette, hela aquí resignada, temerosa, rumiando pesares y aprensiones y descansando de su esplendor, de su pasado, huye de su rostro, tiembla delante del espejo. Las arrugas de una nación son tan visibles como las de un individuo. Cuando se ha hecho una gran revolución, ya no se hace estallar otra de la misma importancia. Si se ha sido durante largo tiempo árbitro del gusto, una vez perdido el puesto ni siquiera se trata de reconquistarlo. Cuando se desea el anonimato, se harta uno de servir de modelo, de ser seguido e imitado. ¿De qué sirve mantener todavía la fachada para entregarse al universo? Francia conoce demasiado bien estas perogrulladas como para repetírselas. Nación del gesto, nación teatral, gustaba tanto de su papel como su público, pero ya está harta, quiere retirarse del escenario y no aspira más que a los decorados del olvido. De que ha gastado su inspiración y sus dones no cabe duda, pero sería injusto reprochárselo. Tanto daría a acusarla de haberse realizado cumplidamente. Las virtudes que hacían de ella una nación privilegiada las ha embotado, a fuerza de cultivarlas, de hacerlas valer, y no es por falta de ejercicio por lo que sus talentos palidecieron hoy y se borran. Si el ideal del buen vivir, manía de las épocas declinantes, la acapara, la obsesiona, la solicita únicamente, es que ya no es más que un hombre para una totalidad de individuos, una sociedad más bien que una voluntad histórica. Su asco por sus antiguas ambiciones de universalidad y de omnipresencia alcanza tales proporciones que sólo un milagro puede salvarla de un destino provinciano. Desde que ha abandonado sus designios de dominio y conquista, el hastío generalizado la mina, azote de las naciones en franca defensiva, devasta su vitalidad, mejor que precaverse de ella, la sufren y se habitúan hasta el punto de no poder pasarse sin ella. Entre la vida y la muerte encontrarán siempre suficiente espacio para escamotear una y otra vez, para evitar vivir y para evitar morir, caídas en una catalepsia, soñando con un status quo eterno. ¿Cómo reaccionarán contra la obscuridad que les asedia, contra el avance de las civilizaciones opacas? Si queremos saber lo que ha sido un pueblo y por qué es indigno de su pasado, no tenemos más que examinar las figuras que más lo marcaron. Lo que fue Inglaterra, los retratos de sus grandes hombres lo dicen suficientemente. Qué arrobo contemplar en la National Gallery esas cabezas viriles, a veces delicadas, la más a menudo monstruosas, la energía que se desprende de ellas, la originalidad de los rasgos, la arrogancia y la solidez de la mirada. Después, al pensar en la timidez en el buen sentido, en la corrección de los ingleses de hoy, comprendemos por qué no saben ya interpretar a Shakespeare, por qué lo vuelven soso y lo emasculan. Están tan bien alejados de él
como deberían estarlo de Esquilo los griegos tardíos. Ya no hay nada de isabelismo en ellos, emplean lo que les queda de carácter en salvar las apariencias, en cuidar la fachada. Siempre se paga caro haber tomado la civilización en serio, haberla asimilado excesivamente. ¿Quién ayuda a la formación de un imperio? Los aventureros, los brutos, los bribones, todos los que carecen del prejuicio del hombre. Al salir de la Edad Media, Inglaterra, desbordante de vida, era feroz y triste. Ninguna preocupación de honorabilidad venía a turbar su afán de expansión. Emanaba de ella esa melancolía de la fuerza tan característica de los personajes shakespearianos. Pensemos en Hamlet, ese pirata soñador. Sus dudas no alteran su fogosidad. Nada hay en él de la debilidad de un razonador. Sus escrúpulos los crea por derroche de energía, por gusto de existir, por la tensión de una voluntad inagotablemente enferma. Nadie fue más liberal, más generoso con sus propios tormentos, ni los prodigió tanto. Lujuriantes ansiedades. ¿Cómo los ingleses actuales se alzarían hasta ellas? Por lo demás, tampoco lo pretenden. Su ideal es el hombre como es debido. Se acercan a él peligrosamente. Aquí tenemos a la única nación, poco más o menos, que en un universo desmelenado se obstina todavía en tener estilo. La ausencia de vulgaridad toma allí dimensiones alarmantes. Ser impersonal constituye un imperativo, hacer bostezar al otro, una ley. A fuerza de distracción y de sosería, el inglés se hace más y más impenetrable y desconcierta por el misterio que se le supone a despecho de la evidencia. Reaccionando contra su propio fundamento, contra sus maneras de antaño, minado por la prudencia y la modestia, se ha forjado un comportamiento, una regla de conducta que debía apartarla de su genio. ¿Dónde están sus manifestaciones de descaro y de soberbia, sus desafíos, sus arrogancias de antaño? El romanticismo fue el último sobresalto de su orgullo. Después, circunspecto y virtuoso, permite que se desperdigue la herencia de cinismo y de insolencia de la que se le suponía tan orgulloso. En vano se buscarían las huellas del bárbaro que fue. Todos sus instintos están yugulados por su decencia. En lugar de azotarle, de estimular sus locuras, sus filósofos le han empujado hacia el callejón sin salida de la felicidad. Decidido a ser feliz, acaba por serlo, y de su felicidad, exenta de plenitud, de riesgo, de toda sugestión trágica, ha hecho esa mediocridad envolvente de la que gozará para siempre. Hay que asombrarse de que se haya convertido en el personaje que imitó el norte, un modelo, un ideal para vikingos marchitos. Mientras era poderoso se le detestaba y se le temía, ahora se le comprende, pronto se le amará. Ya no es una pesadilla para nadie. Se prohíbe el exceso y el delirio, se ve en ellos una aberración o una descortesía. Qué contraste entre sus antiguos desbordamientos y la sabiduría que hoy frecuenta. Solo a precio de grandes abdicaciones llega un pueblo a ser normal. Si el sol y la luna se pusiesen a dudar, se apagarían de inmediato. Blake. Europa duda desde hace mucho. Si su eclipse nos turba, americanos y rusos lo contemplan, ora con seriedad, ora con alegría. América se yergue ante el mundo como una nada impetuosa, como una fatalidad sin sustancia. Nada la preparaba para la hegemonía. Tiende, sin embargo, hacia ella, no sin alguna vacilación, al revés que otras naciones que tuvieron que pasar por toda una serie de humillaciones y derrotas, no ha conocido hasta ahora más que la esterilidad de una suerte ininterrumpida. Sí, en lo futuro, todo le sale igual de bien, su aparición habrá sido un accidente sin trascendencia. Los que presiden sus destinos, los que se toman a pecho sus intereses,
Deberían prepararla para los malos días, para dejar de ser monstruo superficial. Una prueba de envergadura le es necesaria. Quizá no esté ya lejos. Tras haber vivido hasta ahora fuera del infierno, se dispone a descender a él. Si se busca un destino, lo encontrará más que en la ruina de todo lo que fue su razón de ser. En lo que respecta a Rusia, no se puede examinar su pasado sin experimentar un estremecimiento, un espanto de calidad. Pasado sordo, lleno de espera, de ansiedad subterránea, pasado de topos iluminados. La irrupción de los rusos hará temblar a las naciones. Por el momento, han introducido ya el absoluto en política. Es el desafío que arrojan a una humanidad recomida de dudas y a la que no dejarán de dar el golpe de gracia. Si nosotros ya no tenemos alma, ellos tienen para dar y tomar. Cerca de sus orígenes, de ese universo afectivo en el que el espíritu se adhiere aún al suelo, a la sangre, a la carne, ellos sienten lo que piensan. Sus verdades, como sus errores, son sensaciones, estimulantes, actos. De hecho, no piensan, estallan, todavía en el estadio en el que la inteligencia no atenúa ni disuelve las obsesiones, ignoran los efectos nocivos de la reflexión, como son puntos extremos de la conciencia en que ésta se convierte en factor de desarraigamiento y de anemia. Pueden, pues, arrancar tranquilamente. ¿Con qué tienen que enfrentarse más que con un mundo linfático? Nada ante ellos, nada vino con lo que puedan chocar, ningún obstáculo. ¿Acaso no fue uno de ellos quien fue el primero en emplear, en pleno siglo XIX, la palabra cementerio a propósito de Occidente? Pronto llegarán en masa para visitar su carroña. Sus pasos son ya perceptibles para los oídos delicados. ¿Quién podría oponer a sus supersticiones en marcha, aunque no fuera más que un simulacro de certezas? Desde el siglo de las luces, Europa no ha dejado de zapar sus ídolos en nombre de la idea de tolerancia. Al menos, mientras era poderosa, creía en esa idea y peleaba en su defensa. Sus mismas dudas no eran sino convicciones disfrazadas. Como atestiguaban su fuerza, tenían el derecho de reclamarse de ellas y el medio de infringirlas. Ahora ya no son más que síntomas de enervamiento, vagos sobresaltos de instinto atrofiado. La destrucción de los ídolos arrastra la de los prejuicios. Pues bien, los prejuicios, aficiones orgánicas de una civilización, aseguran su duración y conservan su fisonomía. Debe respetárselos, si no todos, por lo menos los que le son propios y los cuales, en el pasado, tenían para ella la importancia de una superstición o un rito. Si los tiene por puras convenciones, se desprenderá de ellos más y más, sin poder reemplazarlos por sus propios medios. ¿Qué dedicó un culto al capricho, a la libertad, al individuo? Conformismo de buena ley. Que cese de plegarse a él y capricho, libertad e individuo se convertirán en letra muerta. Un mínimo de inconsciencia es indispensable si quiere uno mantenerse en la historia. Actuar es una cosa, saber que se actúa otra. Cuando la clarividencia informa, el acto se deshace, y, con él, el prejuicio, cuya función consiste precisamente en subordinar, en someter la conciencia al acto. Quien desenmascara sus ficciones, renuncia a sus resortes y como a sí mismo. También aceptará a otros que le negarán, porque no habrán surgido de su propio fondo. Ninguna persona preocupada por su equilibrio debería ir más allá de un cierto grado de lucidez y análisis. Cuánto más cierto es esto de una civilización que se tambalea a poco que denuncia los errores que permitieron su crecimiento y su brillo, por poco que ponga en cuestión sus verdades. No se abusa sin riesgo de la facultad de dudar. Cuando el escéptico no extrae de sus problemas y sus interrogaciones ninguna virtud activa, se aproxima a su desenlace. ¿Qué digo? Lo busca,
corre hacia él, que otro zanje sus incertidumbres, que otro le ayude a sucumbir. No sabiendo qué uso hacer de sus inquietudes y de su libertad, piensa con nostalgia en el verdugo, incluso le llama. Los que no han encontrado respuesta a nada soportan mejor los efectos de la tiranía que los que han encontrado respuesta a todo. Y así sucede que, para morir, los diletantes arman menos jaleo que los fanáticos. Durante la Revolución, más de uno de los primeros afrontó el cadalso con la sonrisa en los labios. Cuando llegó el turno de los jacobinos, subieron a él preocupados y sombríos. Morían en nombre de una verdad, de un prejuicio. Hoy, miremos hacia donde miremos, no vemos más que sucedáneos de verdad, de prejuicio. Aquellos a los que falta hasta ese sucedáneo parecen más serenos, pero su sonrisa es maquinal, un pobre, un último reflejo de elegancia. Ni rusos ni americanos estaban lo bastante maduros, ni intelectualmente lo bastante corrompidos para salvar a Europa o rehabilitar su decadencia. Los alemanes, contaminados de otro modo, hubieran podido prestarle un simulacro de duración, un tinte de porvenir. Pero, imperialistas en nombre de un sueño obtuso y de una ideología hostil a todos los valores surgidos en el Renacimiento, deberían cumplir su misión al revés y echarlo a perder todo para siempre. Llamados a regir el continente, a darle una apariencia de ímpetu, aunque no fuera más que por unas cuantas generaciones, el siglo XX hubiera debido ser alemán en el sentido en el que el XVIII fue francés. Se le arreglaron tan torpemente que apresuraron su desastre. No contentos de haberlo zarandeado y puesto patas para arriba, se lo regalaron además a Rusia y América, pues es para estas para quienes supieron también guerrear y hundirse. De este modo, héroes por cuenta de otros, autores de un trágico zafarrancho, han fracasado en su tarea, en su verdadero papel. Después de haber meditado y elaborado los temas del mundo moderno y producido a Hegel y Marx, hubiera sido su deber ponerse al servicio de una idea universal, no de una visión de tribu. Y sin embargo, esta misma visión, por grotesca que fuese, testimoniaba a su favor. ¿Acaso no revelaba que sólo ellos, en Occidente, conservaban algún resto de barbarie y que eran todavía capaces de un gran designio o de una vigorosa insania? Pero ahora sabemos que no tienen ya el deseo ni la capacidad de precipitarse hacia nuevas aventuras, que su orgullo, al haber perdido su lozanía, se debilita como ellos, y que, cansados a su vez por el encanto del abandono, aportan su modesta contribución al fracaso general. Tal cual es, Occidente no subsistirá indefinidamente, se prepara para su fin, no sin conocer un periodo de sorpresas. Pensemos en lo que ocurrió entre los siglos V y X. Una crisis mucho más grave le espera, otro estilo se dibujará, se formarán pueblos nuevos. Por el momento, afrontemos el caos. La mayoría ya se resigna a él, invocando la historia con la idea de sucumbir a ella, abdicando en nombre del futuro. Sueñan, por necesidad de esperar contra sí mismos, con verse remozados, pisoteados, salvados. Un sentimiento semejante había llevado a la antigüedad a ese suicidio que era la promesa cristiana. El intelectual fatigado resume las deformidades y los vicios de un mundo a la deriva. No actúa, padece. Si se vuelve hacia la idea de tolerancia, no encuentra en ella el excitante que necesita. Es el terror quien se lo proporciona, lo mismo que las doctrinas de las que es desenlace. Que él es la primera víctima, no se quejará, solo le sucede la fuerza que le tritura. Querer ser libre es querer ser uno mismo, pero él ya está harto de ser él mismo, de caminar en lo incierto, de errar a través de las verdades. Ponedme las cadenas de la ilusión, suspira, mientras dice adiós a las peregrinaciones del conocimiento.
Así se alzará de cabeza en cualquier mitología que le asegure la protección y la paz del yugo. Declinando el honor de asumir sus propias ansiedades, se comprometerá en empresas de las que obtendrá sensaciones que no sabrá conseguir de sí mismo, de suerte que los excesos de su cansancio reforzarán las tiranías. Iglesias, ideologías, policías, buscad su origen en el horror que alimenta por su propia lucidez mejor que en la estupidez de las masas. Este aborto se transforma, en nombre de una utopía de pacotilla, en enterrador del intelecto y, persuadido de hacer un trabajo útil, prostituye el estupidizaos, divisa trágica de un solitario. Iconoclasta despechado, de vuelta de la paradoja y de la provocación, en busca de la impersonalidad y de la rutina, semiprosternado, maduro para el tópico, abdica de su singularidad y se une de nuevo a la turba. Ya no tiene nada que derribar, más que a sí mismo, último ídolo para combatir. Sus propios restos le atraen. Mientras los contempla, modela la figura de nuevos dioses o yergue de nuevo los antiguos, bautizándolos con un nuevo nombre. A falta de poder mantener todavía la dignidad de ser difícil, cada vez menos inclinado a sopesar las verdades, se contenta con las que se le ofrecen. Subproducto de su yo, demoledor reblandecido, va a reptar ante los altares o lo que ocupe su lugar. En el templo o en el mitin, su sitio está donde se canta, donde se tapa la voz, ya no se oye. Parodia de creencia, poco le importa, ya que él tampoco aspira a nada más que a desistir de sí mismo. Su filosofía desemboca en un estribillo, su orgullo se hunde en un hosana. Seamos justos, en el punto en el que están las cosas, ¿qué otra cosa podría ser? El encanto y la originalidad de Europa residen en la actualidad de su espíritu crítico, en su escepticismo militante, agresivo. Este escepticismo ha concluido su época. De este modo el intelectual, frustrado de sus dudas, se busca las compensaciones del dogma. Llegado a los confines del análisis, aterrado de la nada que allí descubre, vuelve sobre sus pasos e intenta agarrarse a la primer certidumbre que pasa, pero le falta ingenuidad para adherirse a ella plenamente. A partir de entonces, fanático sin convicciones, ya no es más que un ideólogo, un pensador híbrido, como se encuentran en todos los periodos de transición. Participando de dos estilos diferentes es, por la forma de su inteligencia, tributario de lo que desaparece y, por las ideas que defiende, de lo que se perfila. A fin de comprenderle mejor, imaginémonos un San Agustín convertido a medias, flotando y zigzagueando, y que no hubiera tomado del cristianismo más que el odio al mundo antiguo. ¿Acaso no estamos en una época simétrica de la que vio nacer la ciudad de Dios? Difícilmente puede concebirse el libro más actual. Hoy como entonces, los espíritus necesitan una verdad sencilla, una respuesta que los libre de sus interrogantes, un evangelio, una tumba. Los momentos de refinamiento recelan un principio de muerte, nada más frágil que la sutileza. El abuso de ella lleva a los catecismos, conclusión de los juegos dialécticos, debilitamiento de un intelecto al que el instinto ya no asiste. La filosofía antigua, enmarañada en sus escrúpulos, había pese a ella misma abierto el camino a los simplismos barriobajeros. Las sectas religiosas proliferaban, a las escuelas sucedieron los cultos. Una derrota análoga nos amenaza. Ya hacen estragos las ideologías, mitologías degradadas que van a reducirnos, a anularnos. El fasto de nuestras contradicciones no nos será posible mantenerlo ya largo tiempo. Son numerosos los que se disponen a venerar cualquier ídolo y a servir a cualquier verdad, siempre que una y otra les sean infligidas y que no deban aportar el esfuerzo de elegir su vergüenza o su desastre. Sea cual sea el mundo futuro,
Los occidentales desempeñarán en él el papel de los Grauculí en el Imperio Romano. Buscados y despreciados por el nuevo conquistador, no tendrán para imponerse a él más que los malabarismos de su inteligencia y el maquillaje de su pasado. Ya se distinguen en el arte de sobrevivir. Síntomas de acabamiento por doquier. Alemania ha dado su medida en la música. ¿Cómo creer que descollará en ella todavía? Ha gastado los recursos de su profundidad, como Francia los de su elegancia, una y otra, y, con ellas, toda esa parte del mundo, están en quiebra, la más prestigiosa desde la antigüedad. Vendrá después la liquidación, perspectiva no desdeñable, respiro cuya duración no se deja evaluar fácilmente, periodo de facilidad en el que cada uno, ante la liberación finalmente llegada, estará feliz de tener tras de sí las torturas de la esperanza y de la espera. En medio de sus perplejidades y sus apatías, Europa guarda, sin embargo, una convicción, solo una, de la que por nada del mundo consentiría separarse, la de tener un porvenir de víctima, de sacrificada. Firme e intratable por una vez, se cree perdida, quiere estarlo y lo está. Por otra parte, ¿acaso no le han enseñado desde hace mucho que nuevas razas vendrán a reducirla y humillarla? En el momento en que parecía en pleno auge, en el siglo XVIII, el abad Galliani constataba ya que estaba en su declive y se lo anunciaba. Rousseau, por su parte, vaticinaba: los tártaros se convertirán en nuestros amos. Esta revolución me parece infalible. Por lo que respecta al siglo siguiente, es conocida la célebre frase de Napoleón sobre las cosas y las angustias proféticas de Tocqueville, de Michelet o de Renan. Estos pensamientos han tomado cuerpo, estas intuiciones pertenecen ahora a la pertinencia de lo vulgar. No se abdica de un día para otro, es preciso una atmósfera de retrocesos cuidadosamente fomentada, una leyenda de derrota. Esta atmósfera está creada, como la leyenda, y lo mismo que los precolombinos, preparados y resignados a sufrir la invasión de los conquistadores lejanos, debían resquebrajarse cuando éstos llegaron, igualmente los occidentales, demasiado instruidos, demasiado penetrados de su servidumbre futura, no emprenderán, sin duda, nada para conjurarla. No tendrían, por otra parte, ni los medios ni el deseo, ni la audacia. Los cruzados, convertidos en jardineros, se han desvanecido en esa posteridad casera en la que ya no queda ninguna huella de nomadismo. Pero la historia es nostálgica del espacio y horror del hogar, y necesidad de morir lejos. Por la historia es precisamente lo que ya no vemos en torno nuestro. Existe una saciedad que instiga al descubrimiento, a la invención de mitos, mentiras instigadoras de acciones, es ardor insatisfecho, entusiasmo mórbido que se transforma en sano en cuanto se fija en un objetivo. Existe otra que, disociando al espíritu de sus poderes y a la vida de sus recursos, empobrece y reseca. Hipóstasis caricaturesca del hastío. Deshace los mitos o falsea su empleo. Una enfermedad, en resumen. Quien quiera conocer sus síntomas y su gravedad, se equivocaría en ir a buscarlos lejos. Que se observe a sí mismo, que descubra hasta qué punto el oeste le ha marcado. Si la fuerza es contagiosa, la debilidad no lo es menos. Tiene sus atractivos, no es fácil resistirle. Cuando los débiles son legión, os encantan, os aplastan. ¿Cómo luchar contra un continente de abúlicos? Dado que el mal de la voluntad es además agradable, uno se entrega a él gustoso. Nada más dulce que arrastrarse al margen de los acontecimientos, y nada más razonable. Pero sin una fuerte dosis de demencia, no hay iniciativa alguna, ni empresa, ni gesto.
la razón, herrumbe de nuestra vitalidad. Es el loco que hay en nosotros el que nos obliga a la aventura. Si nos abandona, estamos perdidos. Todo depende de él, incluso nuestra vida vegetativa. Es él quien nos invita a respirar, quien nos fuerza a ello, y es también él quien empuja a la sangre a pasearse por nuestras venas. Si se retira, nos quedamos solos. No se puede ser normal y vivo a la vez. Si me mantengo en posición vertical y me dispongo a ocupar el instante venidero, si, en suma, concibo un futuro, es a causa de un afortunado desarreglo de mi espíritu. Subsisto y actúo en la medida que desvarío, en que llevo a bien mis divagaciones. En cuanto me vuelvo sensato, todo me intimida, me deslizo hacia la ausencia, hacia manantiales que no se dignan a fluir, hacia esa postración que la vida debió conocer antes de concebir el movimiento. Accedo a fuerza de cobardía al fondo de las cosas, completamente arrinconado hacia un abismo en el que nada puedo hacer, ya que me aísla del futuro. Un individuo, tal como un pueblo o un continente, se extingue cuando le repugnan los designios y los actos irreflexivos, cuando, en lugar de arriesgarse y precipitarse hacia el ser, se refugia en él, retrocede a él. Metafísica de la regresión, del más acá, retroceso hacia lo primordial. Es su terrible ponderación. Europa se rechaza a sí misma. El recuerdo de sus impertinencias y de sus bravatas, y hasta esa pasión de lo inevitable, último honor de la derrota, refractaria a toda forma de exceso, a toda forma de vida, deliberará siempre, incluso después de haber dejado de existir. ¿Acaso no hace ya el efecto de un conciliábulo de espectros? Recuerdo a un pobre diablo que, todavía acostado a una hora avanzada de la mañana, se dirigía a sí mismo, en un tono imperativo. Quiere, quiere. La comedia se repetía todos los días. Se imponía una tarea que no podía cumplir. Por lo menos, actuando contra el fantasma que era, despreciaba las delicias de su letargia. No podría decirse otro tanto de Europa. Habiendo descubierto, en el límite de sus esfuerzos, el reino del no querer, se llena de júbilo, porque ahora sabe que su pérdida encubre un principio de voluptuosidad y se propone aprovecharse de él. El abandono la embriaga y la colma. Que el tiempo continúa fluyendo, ella no se alarma. Que se ocupen los otros, es asunto suyo. No adivinan qué alivio puede hallarse en arrellanarse en un presente que no conduce a ninguna parte. Vivir aquí es la muerte, en otra parte el suicidio. ¿A dónde ir? La única parte del planeta en que la existencia parecía tener alguna justificación ha sido alcanzada por la gangrena. Estos pueblos archicivilizados son nuestros proveedores de desesperación. Para desesperarse, basta, en efecto, mirarles, observar los procesos de su espíritu y la indigencia de sus apetencias menguadas y casi apagadas. Después de haber pecado durante tan largo tiempo contra su origen y desdeñado al salvaje y la horda, su punto de partida, forzoso le es constatar que ya no hay en ellos una sola gota de sangre una. El historiador antiguo que decía de Roma que no podía soportar ni sus vicios ni los remedios para éstos, más que definir su época, anticipaba la nuestra. Grande era, sin duda, la fatiga del imperio, pero desordenada e inventiva, sabía todavía, como contrapartida, cultivar el cinismo, el fasto y la ferocidad. Mientras que la que ahora contemplamos no posee, en su rigurosa mediocridad, ninguno de los prestigios que ilusionan. Demasiado flagrante, demasiado cierta, evoca un mal cuyo ineluctable automatismo tranquilizase paradójicamente al paciente y al médico. Agonía en la forma correcta y debida.
exacta como un contrato, agonía estipulada, sin caprichos ni desgarramientos, a la medida de pueblos que, no contentos con haber rechazado los prejuicios que estimulan la vida, rechazan además el que la justifica y la funda, el prejuicio del porvenir. Entrada colectiva en la vacuidad. Pero no nos engañemos, esta vacuidad, completamente diferente a la que el budismo califica de sede de la verdad, no es ni realizamiento ni liberación, ni positividad expresada en términos negativos, ni tampoco esfuerzo de meditación, voluntad de despojamiento y de desnudez, conquista de salvación, sino deslizamiento sin nobleza y sin pasión. Originada por una metafísica anémica, no sabría ser la recompensa de una investigación o el coronamiento de una inquietud. El oriente avanza hacia la suya, florece en ella y triunfa, mientras que nosotros nos enfangamos en la nuestra y perdemos, en ella, nuestros últimos recursos. Decididamente todo se degrada y se corrompe en nuestras conciencias, incluso el vacío es en ellas impuro. Tantas conquistas, adquisiciones, ideas, ¿dónde se perpetuarán? En Rusia, en América del Norte. Una y otra han sacado ya las consecuencias de lo peor de Europa, América Latina, África del Sur, Australia. Parece que es por este lado por donde debe esperarse el relevo caricaturesco. El futuro pertenece a las barriadas periféricas del globo. Sí, en el orden del espíritu, queremos ponderar los éxitos desde el Renacimiento hasta nosotros. Los de la filosofía no nos entretendrán, pues la filosofía occidental en nada prevalece sobre la griega, la hindú o la china. Todo lo más vale tanto como ellas en algunos puntos. Como no representa más que una variedad del esfuerzo filosófico en general, podría uno en rigor pasarse sin ella y oponerle las meditaciones de un Sankara, de un Lao Tse, de un Platón. No sucede lo mismo con la música, esa gran excusa del mundo moderno, fenómeno sin paralelo en ninguna otra tradición. ¿Dónde encontrar en otra parte el equivalente de un Monteverdi, de un Bach, de un Mozart? Gracias a ella, Occidente revela su fisonomía y alcanza su profundidad. Si bien no ha creado ni una sabiduría ni una metafísica que le fueran absolutamente propias, ni siquiera una poesía de la que pueda decirse que es incomparable, ha proyectado como contrapartida en sus producciones musicales toda su fuerza de originalidad, su sutileza, su misterio y su capacidad de lo inefable. Ha podido amar la razón hasta la perversidad. Su verdadero genio fue, sin embargo, un genio afectivo. El mal que más le honra, la hipertrofia del alma. Sin la música no hubiera producido más que un estilo vulgar de civilización, previsto. Cuando presente su balance, solo ella testimoniará que no se ha derrochado en vano, que había verdaderamente algo que perder. A veces le sucede al hombre el escaparse de las persecuciones del deseo, de la tiranía del instinto de conservación. Halagado por la perspectiva de decaer, zapa su voluntad, se ejerce en la apatía, se yergue contra sí mismo y llama a su auxilio a su genio malo. Atareado, presa de 1000 actividades que lo dañan, descubre un dinamismo cuyo atractivo no había sospechado, el dinamismo de la descomposición. Se siente muy orgulloso, por fin va a poder renovarse a sus expensas. En lo más íntimo de los individuos, como de las colectividades, habita una energía destructora que les permite desplomarse con cierto brío, exaltación ácida, euforia de aniquilamiento. Entregándose a él, esperan, sin duda, curarse de esa enfermedad que es la conciencia. De hecho, todo estado consciente nos desazona, nos extenúa, conspira en nuestro desgaste. Cuanto más dominio adquiere sobre nosotros,
más nos gustaría reintegrarnos a la noche que precedería nuestras vigilias, hundirnos en la modorra que precedía a las maquinaciones, al atentado del yo, aspiración de espíritus exhaustos y que explica por qué, en ciertas épocas, el individuo, exasperado de tropezar siempre consigo mismo, de remachar su diferencia, se vuelve hacia esos tiempos en los que, unido con el mundo, no había abandonado todavía a los restantes seres ni degenerado en hombre. Avidez y horror de la conciencia. La historia traduce juntamente el deseo de un animal lisiado de cumplir su vocación y el temor de lograrlo. Temor justificado. ¿Qué desgracia le espera al final de su aventura? ¿Acaso no vivimos en uno de esos momentos en los que, sobre un espacio dado, nos hace asistir a su última metamorfosis? Cuando paso revista a los méritos de Europa, me enternezco con ella y me reprocho hablar mal de ella. Sí, por el contrario, enumero sus desfallecimientos, la rabia me estremece. Me gustaría entonces que se dislocase lo antes posible y que su recuerdo desapareciese. Pero, otras veces, evocando sus títulos y sus vergüenzas, no sé de qué lado inclinarme. La amo con pesar, la amo con ferocidad, y no le perdono haberme forzado a sentimientos entre los que no me está permitido elegir. Si al menos pudiera contemplar con indiferencia la delicadeza, los prestigios de sus llagas. Como un juego, he aspirado a hundirme con ella y he sido atrapado por el juego. Ningún esfuerzo me parece demasiado grande para apropiarme esa gracia que fue suya y de la que aún conserva algunos vestigios, para revivirla, para perpetuar su secreto. Vano intento, un hombre de las cavernas embarazado por los encajes. El espíritu es un vampiro. ¿Qué ataca a una civilización? La deja postrada, deshecha, sin aliento, sin el equivalente espiritual de la sangre, la despoja de su sustancia, así como de ese impulso que la arrastraba a actos y escándalos de envergadura. Comprometida en un proceso de deterioro del que nada la distrae, nos ofrece la imagen de nuestros peligros y la mueca de nuestro futuro. Es nuestro vacío, es nosotros, y encontramos en ella nuestra insuficiencia y nuestros vicios, nuestra voluntad insegura y nuestros instintos pulverizados. El miedo que nos inspira es miedo de nosotros mismos, y si, al igual que ella, yacemos postrados, deshechos, sin aliento, es porque hemos conocido y sufrido nosotros también el vampirismo del espíritu. Aunque nunca hubiera adivinado lo irreparable, una ojeada sobre Europa hubiera bastado para darme su escalofrío. Preservándome de lo vago, justifica, atiza y halaga mis terrores, y cumple para mí la función asignada al cadáver en la meditación del monje. En su lecho de muerte, Felipe II hizo venir a su hijo y le dijo: «He aquí donde acaba todo, incluso la monarquía. En la cabecera de esta Europa, no sé qué voz me advierte, he aquí donde acaba todo, incluso la civilización. ¿De qué sirve polemizar con la nada? Ya es hora de serenarnos, de triunfar sobre la fascinación de lo peor. No todo está perdido, quedan los bárbaros. ¿De dónde surgirán? No importa. Por el momento, bástenos saber que su arrancada no se hará esperar, que mientras se preparaban para festejar nuestra ruina, meditan sobre los medios para volver a engullirnos, para poner punto final a nuestros raciocinios y a nuestras frases. Al humillarnos, al pisotearnos, nos prestarán la suficiente energía para ayudarnos a morir o a renacer. Que vengan a azotar nuestra palidez, a revigorizar nuestras sombras, que nos traigan de nuevo la savia que nos ha abandonado. Marchitos, exangues, no podemos reaccionar contra la fatalidad. Los agonizantes no se agremian ni se amotinan. ¿Cómo contar, pues, con el despertar,
con las cóleras de Europa. Su suerte y hasta sus rebeliones se decretan en otra parte, cansada de durar, de dialogar consigo misma. Es un vacío hacia el que se moviliza pronto la estepa, otro vacío, un vacío nuevo.